Se me fue, no estaba grabando. Ahora sí. Importante recordar que la historia es inherente al hombre, por lo tanto, desde el momento que aparece el primer homínido, el primer neandertal en la historia, recién de ahí en adelante pasa a ser la historia del hombre. Antes de eso es todo prehistoria, ¿ya? Y lo que tenemos acá en pantalla principalmente corresponde a lo que es la era geológica. ¿Y qué es la era geológica? Básicamente el tiempo que lleva la Tierra desde la evolución, desde el momento de el Big Bang hasta que aparece el ser humano. Eso es lo que es escala geológica. Y acá lo tenemos en perspectiva, que era lo que yo le decía. 46 millones de años de evolución, tenemos acá el Big Bang, las eras donde van apareciendo los primeros microorganismos marinos, cuando se desarrollan específicamente estos microorganismos, cuando empiezan a aparecer plantas específicamente en la Tierra, los primeros reptiles, los primeros grandes reptiles, hasta llegar al Triásico, que es cuando aparecen específicamente los dinosaurios, ¿ya? Todo esto está enmarcado dentro de lo que es la era geológica. ¿Cuándo aparece el hombre? Acá, recién acá. O sea, estamos hablando en los últimos 10.000 años, de los 46.000 millones de años de evolución. Si lo tuviéramos que representar, me parece que no lo tengo acá, no. Si lo tuviéramos que representar en un reloj, ustedes saben, las 12 horas, básicamente el hombre aparece en los últimos 5 minutos, aparece 5 para las 12. Ahí recién aparece el hombre en lo que es la edad de la Tierra. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo bien, todo bien. Gracias, Eduardo. Y aquí ya lo tenemos un poquito más especificado, que era lo que yo les mencionaba. Tenemos lo que es la prehistoria y luego vamos a tener lo que es la historia. La historia comienza a partir de un hito en particular. ¿Cuál es ese hito en particular? La invención de la escritura. ¿Por qué este hito separa la historia de la prehistoria? Básicamente porque es desde el momento que el ser humano puede dejar un registro escrito de qué es lo que estaba haciendo. Por lo tanto, antes de la invención de la escritura, lo conocemos como la prehistoria. ¿Ya? Y aquí nos vamos a ir directamente a esto. ¿Por qué es tan importante? Porque dentro de lo que nosotros vamos a ver estos meses va a estar estrechamente ligado lo que es la historia con la ubicación o localización geográfica. Así que por favor, chiquillos, tomen muy en consideración, vean este mapa, que a largo plazo lo vamos a repasar nuevamente, porque es importante saber incluso desde dónde parte. Si hablamos de prehistoria, el hombre se ubica aquí, en lo que es el África meridional. Por lo tanto, de aquí aparece el ser humano y empieza a poblar primero lo que es la parte norte de África, luego lo que es el sector del Asia, y luego durante la última glaciación pasa a través del estrecho de Bering, que está acá, que se había formado un puente de hielo, y comienza a poblar América. Por supuesto que van a haber distintas oleadas de población, pero eso lo vamos a dejar afuera porque no entra específicamente, pero sí lo menciono. ¿Dudas? No, No, profe. señorita. Sí, es que escuché una intervención, pensé que estaban haciendo una pregunta. ¿Qué pasa, mi guagua? Alguien que está emocionadísimo, parece. Se olvidaron el micrófono. Está emocionado, ya. Entonces, como les decía, dentro de esto nos vamos a encontrar con las teorías del poblamiento americano, que ya son del 33.000 en mucho más adelante. Pero es importante saber cuál es el recorrido. Aparentemente, y por todas las investigaciones científicas y yacimientos encontrados desde Lucy, que es el primer homínido encontrado en excavaciones y el más antiguo, aparece acá, justamente en el África meridional, en el medio de África. Y luego de eso se va poblando
el resto de los continentes, principalmente primero a Asia, luego a Europa y paralelamente a América, dentro de lo que es la glaciación. Años más tarde, siglos más tarde, se va a poblar a través de los pueblos canoeros, como los pueblos polinésicos. Chiquillos, por favor, Profesora, apaguen disculpe. los micrófonos. Eso mismo iba a Dígame. decir, que no se escuchaba bien. No se escuchaba bien porque tiene prendido el micrófono. A ver, voy a silenciarlos todos. Denme un segundo. Ya, ahí debió haber quedado. ¿Ya? Recuerden que esto está siendo grabado, por lo tanto después lo voy a subir si lo llegan a necesitar. ¿Ya? Entonces, avancemos. Y nos vamos a encontrar con cómo se estructura la línea de tiempo de la historia universal. A ver, entender algunas cositas, chiquillos. Debido a que la historia principalmente parte contándose en Europa, vamos a tener de que cuando hablamos de historia universal, principalmente los hitos que aparecen son desde Europa, ¿ya? Entonces, por eso nos vamos a estructurar de esta manera. Si empezamos a hacer un poquito de memoria para la historia universal, América recién aparece por acá. Cuando el hombre europeo deja Europa y empieza a investigar el resto del mundo. Por lo tanto, la línea de tiempo de América va a aparecer recién ahí. Antes de eso, por supuesto que hay acontecimientos, bueno, más que acontecimientos, hay situaciones que se pueden narrar, pero principalmente la historia de América parte acá. Entonces, cuando veamos lo que es prehistoria, cuando veamos lo que es edad antigua, cuando veamos lo que es edad media, se va a basar principalmente en los hechos vividos en Europa, en Asia y en parte de África. Nos vamos a la prehistoria. Primero tenemos lo que es la evolución humana. Importante saber de que el ser humano no es que haya bajado del árbol, se haya erguido, o sea, se haya puesto de pie y haya empezado a caminar sobre la tierra. Para que este proceso de evolución ocurriera, como bien aparece acá en la imagen, fue necesario que hubiera ciertas mezclas de especies. Aparece el más antiguo, que es el Australopithecus, o el Neandertal, nunca me acuerdo, siempre se me confunden los dos. Pero aparece el hombre más antiguo, el homínido más antiguo, y este empieza a adaptarse, sí, por aquí está, el Neandertal. Empieza a adaptarse según los lugares a los cuales fue avanzando. Por lo tanto, si había escasez de alimento, este se fue adaptando a comer menos. Si es que había mayor cantidad de alimento que cazar, le fueron creciendo más las garras. Y así, dependiendo a dónde fue avanzando, se fue adaptando al medio. Que técnicamente es lo mismo que hacemos hoy en día nosotros. Si hace frío, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos ponemos un abrigo. Chiquillos, por favor, apaguen los micrófonos. Ya. Es lo mismo que hacemos nosotros técnicamente. Si hace calor, utilizamos bloqueador solar, bueno, hoy en día con más tecnología, o utilizamos sombrilla o gorro, o en su efecto si hace más frío nos abrigamos. Por lo tanto, vamos adaptando de alguna forma al medio que nos está rodeando. Y eso es importante saber que fue parte de nuestra evolución. Cuando el homínido se baja del árbol y se empieza a dar cuenta de que no puede acceder a cierto alimento que está en árboles o en copas de árboles, va a evolucionar para escalar. Cuando se da cuenta que llegando solamente a la altura de estar erguido puede acceder al alimento, va a comenzar a caminar de pie. Entonces va a depender mucho de cómo estos se fueron adaptando al medio, de cómo fueron evolucionando. Esto, por supuesto, también indicando de que se fueron mezclando con distintas especies de homínidos y, por supuesto, que fueron apareciendo distintos tipos de homínidos. Y esto lo vamos a ver acá. El primero que tenemos es el Australopithecus. El Australopithecus, que este es uno de los cráneos que fue encontrado y que es el más aproximado.
y el cual principalmente el cuerpo estaba cubierto de cabello, de pelo, y no necesitaba abrigarse tanto para ir adaptándose a ciertos medios. Luego, dentro de este proceso evolutivo, nos vamos a encontrar con el Homo habilis. ¿Qué característica tiene el habilis? Básicamente de que su cráneo va a aumentar la Profe. capacidad craneal. Eduardo, cuénteme. Entonces, en cada parte que ellos avanzaban, se iban adaptando, su cuerpo se iba adaptando al ambiente. Básicamente, eso es lo que ocurre. Y a medida que iban avanzando, no solamente el cuerpo se iba adaptando, sino que también la capacidad cerebral. Y acá lo vemos. Entre la capacidad cerebral que tenía el Australopithecus a la capacidad que va a tener el Homo habilis, aumenta el licuado cerebral. Me parece que de 800 gramos aumenta a 1200, algo así. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ver que la capacidad del cerebro va aumentando. Y a eso nos lleva que el Homo habilis, y por eso lleva ese nombre, es el primero que comienza a construir herramientas líticas, que es lo que vemos acá en la imagen. Piedra, huesos comienzan a hacer herramientas, comienza a fabricar sus herramientas, por eso es Homo habilis. Después nos vamos a encontrar como el Homo erectus. Los dos homos anteriores, o los homos anteriores a erectus, principalmente caminaban, pero también se desplazaban rápidamente a cuatro piernas. Mientras que el Homo erectus ya es el primer homínido que logra ponerse completamente de pie y que empieza a caminar como tal. Sumado a las habilidades que adquirió el habilis, comienza ya lo que es saber utilizar el fuego. De hecho, el Homo erectus es el que va a lograr dominar el fuego. ¿Ya? Importante esto, generalmente en los libros más antiguos o la gente tiende a reproducir y dice, el hombre inventó el fuego. No, el hombre comienza a dominarlo, porque el fuego existe desde el momento que la Tierra es tierra. ¿Ya? Sigamos avanzando, luego vamos a tener el neandertal. El neandertal es el primer homínido que va a empezar a utilizar las pieles de los animales para poder cubrirse y a utilizar esta herramienta. Antes ya se utilizaban armas, pero esta ya va a ser un arma mucho más elaborada, que son lanzas específicamente con punta de roca, que lo van a ayudar en lo que es la caza. Luego vamos a tener al hombre de Cro-Magnon, que ya es el más apegado al Homo de hoy en día. De hecho, se dice que el hombre de Cro-Magnon, junto con el Homo sapiens sapiens, vivieron paralelamente durante mucho tiempo y que ellos se pudieron mezclar. Por lo tanto, teóricamente hoy en día es probable que muchos de nosotros tengamos ADN Cro-Magnon. ¿Ya? Ellos ya empezaron a formar sociedades tribales y sociedades más complejas. Y por supuesto llegamos en última instancia a lo que es el Homo sapiens sapiens. ¿Por qué sapiens sapiens? Porque es el hombre que piensa y que vuelve a pensar, el hombre que analiza. Por eso es que se llama sapiens sapiens, ¿ya? Cro-Magnon y sapiens tenían básicamente las mismas habilidades, pero el hombre de Cro-Magnon, por una cuestión evolutiva, empezó a quedar atrás y se empezó a mezclar con el sapiens sapiens. Ahora, estos son los que les puedo mostrar acá y los que generalmente se ven en la educación formal, pero nos vamos a encontrar con otras adaptaciones, como por ejemplo el Homo florensis, que es una especie de homínido, pero que no alcanzaba a medir más allá de 1,20 m y que vivió principalmente en la isla de las Flores, Indonesia. Y se dice, bueno, científicamente se ha descubierto que este Homo florensis sobrevivió más o menos hasta el año 6000, 7000 a.C. Por lo tanto, técnicamente el hombre actual se logró encontrar con este homínido que era de estatura más pequeña de la isla de las Flores. Y se dice que posiblemente de aquí salió lo que es el mito del hobbit o del enano, que era un homínido más pequeño. Felipe, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Y acá tenemos lo que es la comparación de la estructura de un Homo sapiens sapiens con
ay, no alcanzo a ver, con el neandertal me parece que es. Y aquí está básicamente la diferencia. Si se dan cuenta, las costillas más anchas, las caderas más anchas, el largo de el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano, era más corto, la capacidad craneal mucho más pequeña y la mandíbula mucho más fuerte. De hecho, técnicamente lo que conservamos, la mayor cantidad de fuerza o la parte más resistente de nuestro cuerpo es la mandíbula. La fuerza que ejerce la mandíbula versus la que puede ejercer otra extremidad sigue siendo más poderosa que cualquier otra parte del cuerpo. Y es justamente estos rasgos de cazadores, de carnívoros que se tenían en la antigüedad. Otro rasgo muy importante, si ustedes lo quieren hacer el ejercicio, mirarse al espejo, son los colmillos. ¿Por qué? Porque resulta que los colmillos principalmente se utilizaban para rasgar la carne. Por lo tanto, al hacer este ejercicio con la mandíbula, se rasgaba la carne con mayor facilidad. Por lo tanto, los colmillos son otro de las características del hombre primitivo que nosotros aún hoy en día conservamos. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? No, profe. No, ninguna. Yo, profe, ¿sabe qué? Bien. Mi internet está súper malo, no he entendido nada. Usted me lo puede enviar a mi WhatsApp, que mi internet está súper malo. Todo. Todo Ningún lo de la problema, clase. cariño. ¿Qué pasa? Que yo me conecté y se me va, el internet se me pega porque mi internet está súper malo. No hay problema. Como les Entonces, decía, ¿usted la me clase podía está siendo grabada. el PDF? ¿Cómo se, no El recuerdo cómo PPT. se dice? De No la se clase, preocupe. por gracias, profe. Yo les voy a enviar el material y les voy a mandar la clase grabada también, para que tengan un respaldo. Así que tranquilos con eso. ¿Ya? ¿Profe? Profe, ¿usted va a trabajar con guía igual? Va a depender. ¿Ustedes necesitan que se trabaje con guías o necesitan que se trabaje con otro tipo de documento? ¿Cuál sería el otro tipo de documentos? Es que les puedo mandar paper, les puedo mandar las clases grabadas, las mismas que voy explicando, les puedo mandar guías de ejercicio, les puedo mandar guías resumidas. Va a depender específicamente lo que ustedes necesitan. Yo creo que puede Yo ser prefiero una la guía guía, profe. resumida. Guía resumida pueden ser o no, para sacar más detalle. Ningún problema. No sé lo Se que piensan los, mis compañeros, o sea, es una propuesta más que nada. Sí, la guía también Buenas es mejor, porque tardes. podemos estudiar y tenerla en la mano. A mí también me gustaría más las guías. ya, perfecto, yo no tengo problema. Por Gracias. supuesto que lo voy a subir junto con la clase, como les decía. Ay, aquí. Lo voy a subir junto con la clase grabada para que ustedes también tengan ese respaldo, ¿ya? Así que no se preocupen. En un segundo que estoy... Se Profe, va una a pregunta. cerrar... Dígame. Si llegase a haber una catástrofe mundial, nosotros podríamos acostumbrarnos a eventualmente a esas catástrofes que pueden ser, Usted me dice desde el punto de vista de la evolución. ¿sí? Sí, por supuesto. Por supuesto que nos podríamos adaptar sin ningún tipo de problema. Va a depender. Va a depender si, de qué manera nos adaptemos a o qué condiciones. Porque si usted me dice guerra nuclear, difícilmente quedemos vivos por una condición de celular. Pero bajo otras circunstancias sí, podríamos irnos adaptando al medio, porque el ser humano desde la prehistoria que ha comprobado que efectivamente se adapta al medio. Chiquillo, se va a cortar, queda un minuto. Salimos y entramos en el mismo link, ¿ya? 15 Otra minutos preguntita más. más para terminar y cerramos la clase. Cuéntenme, ¿Ya no seríamos Homo sapiens sapiens? ¿en la actualidad o me dicen en este caso eventual, a futuro? En un caso eventual. Va a depender de la nomenclatura que inventen. Podríamos tener cualquier otro nombre, incluso no tener léxico, no tener vocabulario. Ahí Ya, profesora. especulamos a la vuelta porque se va a cortar, ¿ya? Así que especulamos a la vuelta, chiquillos.
Mismo link, 15 minutos más para poder terminar la idea y nos vamos a descansar. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Ya, listo. Entonces, para retomar la idea del compañero, sí, efectivamente va a depender de la evolución. Hay una película que yo creo que ustedes es probable que la hayan visto, que se llama La máquina del tiempo. Y ahí dentro de La máquina del tiempo propone una idea evolutiva de una doble, es una bifurcación en la evolución humana. Habla de los seres que sigan viviendo en la Tierra como tal, que básicamente no han evolucionado mucho en el tiempo, y habla de otro tipo de hombre que vivió en las catacumbas y que evolucionó su cerebro, pero su piel era mucho más blanca, sus ojos mucho más azules debido a que no tenían exposición al sol. Por lo tanto, eso de alguna forma, si bien es una distopía, es una suposición, puede pasar dependiendo de las condiciones en las cuales nosotros nos vayamos desarrollando. Características que se van a ir perdiendo con el Profesora, tiempo. disculpe, Dígame. que atrás se escucha un eco, que el compañero o compañera tiene el micrófono prendido. A ver, voy a ver. ¿Ahí sí? Ahora sí, profesora. Parece, creo. Es que igual sigue saliendo la pantallita como que estuviera... Ah, es que ahora está hablando usted. Ah, ya, profesora, gracias. Ya, gracias, Sebastián. Entonces, me va a ser largo. Sigamos con esto. Luego, como lo habíamos visto en algún momento, para pasar de la prehistoria, que era la parte de la evolución homínida, a la edad antigua, tiene que pasar una cosa en particular. Y esa cosa en particular va a ser la invención de la escritura. Y acá en pantalla tenemos lo que es las primeras escrituras encontradas, que son escrituras cuneiformes. ¿Por qué? Porque no son letras, sino que principalmente glifos, y estos glifos están tallados en arcilla. Y esto es lo que nosotros conocemos como lo que es la escritura cuneiforme, que va a ser las primeras formas de escritura y de dejar algún tipo de legado a futuro para que las personas lo pudieran ver. Si hacemos remembranza o recordamos un poco la histeria del año 2012, con la interpretación del calendario maya, es prácticamente lo mismo. Escritura cuneiforme, un calendario que de alguna forma tenía ciertos glifos que daban un mensaje y que no habían sido interpretados. Básicamente lo mismo, para que lo entiendan. Las letras egipcias también son escritura, son glifos. Y estos son básicamente simbología, muy parecido a lo que tenemos un alfabeto, el alfabeto que utilizamos hoy en día. Y dentro de lo que es la antigüedad nos vamos a encontrar con lo que son las primeras civilizaciones. Estas civilizaciones van a estar marcadas mucho antes de Roma, mucho antes de Grecia, con lo que es Mesopotamia. Mesopotamia es la cuna de la cultura. Es una de las primeras civilizaciones que va a dejar registro escritural y es una de las primeras civilizaciones que de alguna forma se sabe. Un momento. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Profe, ¿qué onda? ¿Tiene BTR? Tengo BTR. ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor ahora? Parece que la perdimos, la perdimos. Todo electrónica la profe. Oye, ¿quién está jugando? Para hacer un muy buen partido, en ese retroceso queda Valencia. Ojo al partido. Recogió la U. Buena, 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 buena. Casi 5 futbolistas a la misma altura. De todas maneras se las arregló. ¿Me escuchan? Profe, ¿se la llevó Tutankamón? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, pero entrecortado. Sí, pero Entrecortado se le escucha.
Tiene lag. Mm. Sí, tengo BTR, dice. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, ahora sí. Ya. Sí, se la escuchamos, pero no se Voy a, ve. voy a dejar la cámara apagada para que se escuche mejor. ¿Ya? Importante. Más importante que me escuchen a que me vean en estos momentos. Ya, como les decía, Mesopotamia es la cuna de la civilización. Y no me han llevado los egipcios, por si acaso. ¿Ya? Mesopotamia va a dejar los primeros registros escriturales y también va a dejar los primeros registros de cultura dentro de lo que es la África antigua. Luego va a aparecer la civilización india, que también es una de las civilizaciones milenarias junto con la China, y por supuesto que Egipto, que va a ser una de las cuna de la civilización occidental, ya que más tarde Grecia va a absorber todo la parte de la cultura egipcia, y más adelante Roma va a absorber a Grecia y va a terminar absorbiendo lo último que quedaba de Egipto. Por lo tanto, desde esa perspectiva, básicamente la cultura que nosotros tenemos, la cultura occidental, devenga de lo que es Egipto y Mesopotamia en la actualidad. ¿Ya? Luego nos vamos a encontrar con las civilizaciones mediterráneas y nos vamos a encontrar con lo que es Grecia, que es la cuna de la cultura, la cuna de la democracia y de la filosofía, y que más tarde va a ser absorbida por Roma. Roma, que tiene en sus inicios este mito de Rómulo y Remo, tomando leche de una loba. Por eso es que, de alguna forma, el Imperio Romano más adelante da esta connotación de fiereza, porque de alguna forma una loba adoptó a Rómulo y a Remo, que son la mitología, la forma en que se formó Roma. Y esto es básicamente a plano general, después lo vamos a ver a detalle. Luego, siguiendo con la estructura de nuestra línea de tiempo, nos vamos a encontrar con la Edad Media. Edad Media, que es el periodo más largo que se ve en la historia. Son 1000 años, va de 1492 hasta de 497 hasta 1492. Va a ser un periodo de 1000 años donde lamentablemente la ciencia va a tener un tremendo retroceso. Esto debido a la fe ciega en Dios, a que la Iglesia instaura lo que es la Santa Inquisición y a que básicamente todo lo que no podía ser explicado pasa a ser brujería. ¿Ya? Vamos a encontrarnos con la era llamada del oscurantismo, pero también, más que nada, oscurantismo por ser una era de retraso en lo que significa ciencia y en lo que es de una o de otra manera cultura. Luego nos vamos a ir a lo que es la Edad Moderna. ¿Y qué vemos en la Edad Moderna? La llegada de Cristóbal Colón a América, es esta intromisión en la cultura de América que se venía formando totalmente separado de la visión europea. Vamos a encontrar lo que son los movimientos como el Renacimiento. Nos vamos a ir directamente a conocer a personajes como Leonardo da Vinci, que va a ser uno de los pocos que ha desarrollado 7 tipos de inteligencia. El tipo era médico, matemático, astrónomo, filósofo, las tenía todas en realidad. Martín Lutero, el cisma o la división de la Iglesia Católica que va a hacer que hoy en día nosotros tengamos la Iglesia Católica, la Evangélica, la Pentecostal, los cuáqueros y un sinfín de interpretaciones de la religión. Y por supuesto que nos vamos a encontrar con las culturas latinoamericanas, entre ellas desde los Apalaches en el extremo norte hasta los Cahuéscar, que son una cultura que fue eliminada por el Estado chileno a mediados del siglo XVIII y que en esta época fue su auge, su apogeo. Luego nos vamos a encontrar con el periodo de la edad contemporánea, y aquí entramos directamente a lo que es Revolución Francesa, Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
Guerra Fría y albores del siglo XXI, plena industrialización. Esto, chiquillos, sería más o menos un resumen. La parte americana me la salto porque básicamente se ve en lo que es primer ciclo y los que estuvieron en el año pasado debieron haberla visto. Este año nos vamos a centrar única y exclusivamente en lo que es de la edad antigua hasta lo que es albores de la modernidad siglo XXI. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. No, profe, todo ok. Ya, perfecto, chicos. Les voy a dejar, les voy a enviar en un par de horas más, a través de la coordinadora de Carolina, el canal de YouTube donde van a estar ancladas las clases. Y dentro de la misma descripción del canal de YouTube van a tener la posibilidad de descargar el material y también de descargar las guías. ¿Ya? Ya, Ya, profe. Muchas gracias. Ya, profe, muchas gracias. Ya, si tienen alguna otra duda, alguna consulta, me demoro un poquito en contestar porque de verdad que tengo muchos correos, pero ahí va mi correo personal si es que lo llegan a necesitar en algún momento. Profesora, Dígame. con respecto